Bueno, ahora sí ya empecé la grabación. Bueno, revisando entonces aquí este documento, vemos que se tiene que tener un control efectivo. Entonces, empezando por el control de acceso físico, recordemos que las organizaciones tienen sus activos digitales resguardados en espacios en los cuales están instalados servidores y equipo informático, el cual pues es el que lleva a cabo el procesamiento de los datos y el almacenamiento de los datos. Entonces, aquí hay una lista que no es exclusiva ni exhaustiva, pero que nos da una idea de los controles físicos que podemos eh, implementar. Muy bien. Ya vemos que aquí se enlistan, por ejemplo, puertas, vallas y cerraduras. También, si los recursos de la organización lo permiten, contratar guardias de seguridad e instalar circuitos cerrados de televisión y cámaras de vigilancia, aunque lo platicábamos en otra sesión, son elementos disuasivos, pero que pues en algún momento dado pueden servir para saber qué ocurrió, cómo fue y quién fue el que haya tenido acceso no autorizado. Y detectores de movimiento. Ya pareciera como algo como de película, pero pues esto es importante cuando se tienen activos digitales, el poder implementarlos. Y luego tenemos también el uso de tarjetas de acceso o distintivos para entrar en los espacios de las oficinas. Entonces, quien no esté autorizado, pues no debería llegar hasta donde se encuentren esos recursos informáticos. Y bueno, pues un buen ejemplo de ello lo comentaba Adrián, ¿no?, el otro día, en la organización donde estuvo colaborando. Entonces, todo esto será tan sofisticado como la empresa u organización lo pueda llevar a cabo. Pero lo mínimo, debe de haber un control de acceso físico, una puerta, una cerradura, debe haber una forma de identificar al trabajador o colaborador que tenga acceso a estos recursos, y pues también debe haber una forma de autorización, o sea, que alguien autorice el acceso, ¿no? O sea, alguien en la entrada, en la puerta de la empresa, la organización. También tenemos los controles técnicos. Algunos ejemplos pues son los firewalls, la autenticación multifactor y pues también el software antivirus o el software de detección de intrusiones, los cuales también son parte de los temas de este curso. En cuanto a los controles administrativos, pues determinar qué es lo que tiene autorizado cada colaborador de la organización para llevar a cabo con los datos. Ahí también se deben clasificar los activos y determinar el orden de importancia, y asimismo qué usuarios pueden tener acceso a esta información y quiénes no, dependiendo de sus roles en la empresa. Ahí tenemos un enlace hacia una presentación que está elaborada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, pues en referencia a lo que es la JIPA, que es el acta para lo que es el resguardo de la información de salud de las personas en Estados Unidos. Entonces, por eso aquí todo ese documento está en inglés, pero está muy interesante si lo pueden checar para ver más información sobre los controles físicos. Bueno,
Aquí no sé si quiere hacer un comentario, alguna aportación. Ahí pues vemos también lo que son los estándares internacionales y pues las que sí se deben aplicar definitivamente, pues son las que son por ley en cada país. Ahora, hay unas actividades que yo ya publiqué. Bueno, no es el único documento. Me permití compartirles también dos enlaces a unas páginas que también traen más información, pero ustedes pueden encontrar mucha más información en, en Internet. Ahora, en en esta actividad, yo veo que ya alguien entregó. A ver si lo pueden checar. Ustedes me dicen. Bueno, es un cuestionario. Ahí es ir identificando. Bueno, pues yo lo estoy viendo en el modo de edición, pero ustedes como usuarios ahí lo pueden ir identificando. Lo que tienen que identificar de cada situación que se plantea, qué es lo que se estaría resguardando con esa acción. Entonces, hacemos un recorrido rápido. Por ejemplo, dice, esto en referencia a la tríada C y D. Recordemos que la tríada C y D corresponde a cuidar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ahora, si tenemos una situación donde se dice que una empresa de consultoría envía informes financieros cifrados a sus clientes, ahí, ¿qué es lo que está cuidando esa empresa? Confidencialidad, integridad o disponibilidad. ¿Alguien que me dé una respuesta? Confidencialidad. Muy bien. Cuando se cifran los datos, recordemos que estamos modificando la información bueno, no modificando, la estamos volviendo ilegible para alguien que quiera tener acceso a ella. Y de tal manera que el texto plano se cifra mediante algoritmos, los cuales ya vimos, que por cierto, ¿me pueden decir algún algoritmo de los que vimos que se use para el cifrado? ¿O algunos tipos de cifrado de los que vimos? Por ejemplo, el cifrado Hill o los algoritmos hash podrían ser. Los algoritmos hash, efectivamente. En ese punto sí es lo que se aplica o parte de lo que es la estrategia de cifrado que se usa para proteger la confidencialidad de los datos. Entonces, también recordemos que está el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico, que son parte de la infraestructura pública de la comunicación de datos. Todos los datos que se transfieren a través de la web se van a transferir, pero de manera cifrada. Y bueno, ahí es donde aplica ese tipo de cifrado, ya sea simétrico o asimétrico, y donde también se utilizan también los algoritmos hash, pero ahí sobre todo para verificar
que la información procede o sea de la fuente original. Muy bien, eso es lo que está como actividad que sí solicito atentamente que ya la vayan resolviendo porque ya nuestra fecha de plazo límite para concluir está cerca. Muy bien, acá tenemos otra. Dice, en un equipo de desarrollo, los documentos técnicos se almacenan en una plataforma con control de versiones. ¿Qué se está cuidando aquí? ¿La confidencialidad, la integridad o la disponibilidad? Una, Yo, yo digo que sería la integridad, porque con los controles de versiones uno podría revertir algún cambio, ¿no?, que se haya hecho con algo que nosotros hayamos subido, ¿no?, a este tipo de plataformas. O que de hecho para eso sirven estos tipos de controles de versiones. Así es. Recordemos que parte de lo que debemos de cuidar es que no se modifiquen los datos sin una autorización. Entonces, en el control de versiones estamos vigilando que solo se tengan los documentos que estén debidamente autorizados. Muy bien, Christopher. Bueno, ¿vemos otra? Una más. Dice, una organización gubernamental configura sus firewalls para bloquear accesos no autorizados a su red interna. ¿Ahí qué se está cuidando? ¿La confidencialidad, la integridad o la disponibilidad? Yo pienso que la integridad más. Licenciado, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. en primer término, ahí no se debe permitir un bloqueo, un acceso no autorizado. Esto es parte de los controles. Entonces, ¿por qué no le estamos permitiendo el acceso a un usuario no autorizado? O sea, recordemos que parte de los controles administrativos corresponde a concederle permisos solamente a los usuarios que tengan que usar esa información para las actividades que deben desarrollar. Entonces, no se le puede conceder acceso a todos los usuarios de una organización a todos los datos. Si, por ejemplo, vamos a pensar, este es el departamento de finanzas y resulta que tienen que hacer, pues, un reporte de los gastos mensuales. Entonces, solo y solo el departamento de finanzas y solo el usuario que esté o los usuarios que estén elaborando ese reporte son los que deben tener acceso a esa información sensible de la organización. Por lo tanto, ese es un control administrativo. Ningún otro colaborador de la organización debería tener acceso. De tal manera que ahí, en primer término, lo que se está vigilando es la confidencialidad. Aunque formen parte de la organización, pero si no les corresponde trabajar con esos datos, no deben tener acceso. Eso es un control administrativo que busca cuidar la confidencialidad. ¿Y cómo se implementa? Pues se implementa con el software mediante el cual se le asignen privilegios de acceso al usuario y pues para ello pues en el propio sistema operativo se puede tener una configuración de esa índole, sobre todo utilizando un sistema operativo administrado o de red administrada como puede ser Windows Server o alguna versión de Linux como Ubuntu Server.
el cual configure correctamente ese acceso. Ahora, y lo mínimo es ponerle un acceso mediante usuario y contraseña. Y así se está cuidando esa estrategia de privilegio mínimo o de acceso mínimo que se debe dar a los datos. Gracias. Bueno, y ya por último, porque bueno, son varias, pero ya por último dice lo siguiente: un banco utiliza servidores espejo o redundantes en distintas ubicaciones. Ahí, ¿qué está cuidando este banco? ¿La confidencialidad, la integridad o la disponibilidad? Creo que la disponibilidad. Perfecto. Recordemos que la disponibilidad es una característica que consiste en que los datos o la información debe estar disponible cuando se requiera por el usuario que esté autorizado para eso. De tal manera que eso es lo que en este caso el banco está vigilando. Ocurra un evento de seguridad que, conforme al documento que analizábamos el otro día del NIST, si nosotros en nuestra organización tenemos un evento o un incidente que comprometa esa información y sobre todo que comprometa alguno de los tres aspectos que se comentan, que son confidencialidad, integridad o disponibilidad. Entonces, ahí es donde entra en juego esta estrategia, en este caso, la disponibilidad, para que en caso que ocurra un evento, pues se tenga esa información lo más pronto posible disponible. ¿Para qué? Pues para continuar con las operaciones del negocio. Bueno, ahora, ¿qué es lo que quiero que repasemos? Que hay un documento del NIST para identificar las amenazas y asignar la evaluación de riesgos. Parece que este documento no lo publiqué, pero ya se los había compartido, ¿verdad? Lo vimos en otra sesión. Ok, ahí ya lo compartí. Voy a refrescar esta vista y ustedes ahí lo tienen. Ok, ya tienen a la vista ese documento, ¿no? El documento del Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, el NIST, y es el documento SP 800-30 Revisión 1, que es una guía para la evaluación de riesgos. Ahora, ¿por qué estamos haciendo mucha referencia a información o documentos de Estados Unidos o de otros países? Pues porque todo esto se basa en estándares, se basa en normas que nos dan una idea de lo que hay que hacer para poder tener una postura de ciberseguridad robusta, o sea, una postura defensiva, ¿no? Y estos documentos elaborados por estas instituciones nos dan un marco de referencia a falta de algún marco de trabajo que
en algún momento se elabore o se dé como establecido, por ejemplo, en nuestro país. Creo que ya por ahí se está trabajando en una ley de seguridad informática, ciberseguridad, que ya pronto sale, hay que estar atentos. Pero por lo pronto, tomando de referencia ese documento, que bueno, ya me tomé la libertad de traducirlo. Es una publicación que proporciona orientación para realizar una evaluación de riesgos. En esta versión, que es una primera versión, habría que checar en el sitio web si hay otra versión más actualizada. El sitio para encontrar este documento es el sitio de Computer Security Resource Center de el NIST. Así ustedes lo buscan, lo encuentran y bueno, ahí pueden buscar ese documento. El sitio y el documento están en inglés, pero bueno, aquí me permití hacer una traducción, usar una traducción del traductor de Google, ¿no? Bueno, en este caso nos sirve como una referencia para identificar las fuentes de amenaza hacia esos activos digitales. Entonces, en la actividad que se va a desarrollar, ahí van a utilizar este documento base para identificar los tipos de amenaza, los cuales pues hay que reconocer, pues primero que nada, que son amenazas que provienen de personas o humanos, como se dice aquí, usuarios estándar, que pueden ser empleados o clientes, o usuarios con privilegios, que pueden ser administradores del sistema, o asociados o parte de algún grupo que no forma parte de la organización, pero que tienen o pueden tener algún tipo de relación como competidores, proveedores o socios comerciales. Y también, ¿por qué no?, esperar ataques de otros países o estados o naciones que se encuentren en el mundo, porque recordemos que pues aquí el acceso es mundial y podemos ser víctimas, o nuestra organización o nuestra empresa puede ser víctima de un ciberataque de otro país, o los hackers de algún otro país, que de hecho eso está ocurriendo. Y bueno, vuelvo a retomar la anécdota que hoy por la mañana tuvimos en el grupo de WhatsApp. Pues imagínense un contacto con una alada de un país africano, pues entonces nos da una pequeña idea de lo que está ocurriendo. Y bueno, hay una descripción de este tipo de amenazas o agentes de amenaza que pudiéramos identificar. Nos dice que son todos aquellos que podrían de manera intencional o accidental explotar los recursos cibernéticos, alterar datos, robar información o dañar equipos. En cuanto a amenazas que pues son sobre todo técnicas, pues tenemos el hardware y el software, porque pueden tener fallos por bueno, aquí se dice envejecimiento, pues yo diría deterioro normal que puede tener una máquina o un sistema electrónico. Pues aquí cuando se diseña la tecnología y se fabrica, pues como todo lo nuevo, pues va a tener un funcionamiento correcto, pero ya conforme pasa el tiempo, pues va a tener deterioro. Entonces, ese hardware y ese software que ya tenga mucho tiempo de uso, pues también puede constituir en un momento dado una amenaza al buen funcionamiento o a la integridad o a los tres pilares que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Así también el software. Recordemos que el software, sobre todo si es un software malicioso o malware, pues eso sí es una amenaza, pero también el tener un software que no reciba ya mantenimiento, actualizaciones, porque en ese punto pues sí hay mayor riesgo de que nuestro sistema llegue a fallar en un momento dado. Y bueno, en el entorno también tenemos cuestiones
que son del medio ambiente en el entorno operativo, lo que son la temperatura, la humedad y el suministro eléctrico, pues son situaciones externas que por algún tipo de falla pues pueden ocurrir, y estas situaciones que se dan pues también ponen en riesgo esa integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Y por último, los riesgos naturales, riesgos que ocurren por un clima extremo, por un terremoto, un sismo, y pues ahí también los cortes de energía entran en esta parte. Ahora bien, esos son las amenazas, pero los eventos de amenaza pues son aquellos que ya ocurren porque algún agente de amenaza o alguna amenaza se dio en algún momento, y entonces viene ese evento de amenaza. Y aquí hay algunos ejemplos. En los ejemplos tenemos que lo que es el reconocimiento y vigilancia de parte de esos agentes de amenaza, pues son para descubrir nuestras vulnerabilidades. O sea, un atacante puede estar rastreando, monitoreando nuestras actividades, y lo hacen constantemente sitios web cuando nosotros les damos autorización para que registren nuestras actividades en la web. O sea, por eso es que en Europa no pueden registrar información de ciudadanos europeos sin la autorización de los mismos ciudadanos. Y cosa que pues sí hay que tener una cultura digital suficiente pues para entender que si nosotros aceptamos una cookie, ¿verdad? Un archivo que esté guardando nuestro comportamiento, o sea, lo que nosotros buscamos, vemos y hacemos en el sitio web, pues obviamente que le estamos dando información personal de nuestro comportamiento. ¿A quién? Pues en primer lugar al proveedor de ese servicio de internet, o al administrador de esa página web, o a la empresa o organización. Entonces, esos son las labores de reconocimiento y vigilancia que de manera encubierta llevan a cabo esos agentes de amenaza. Otro ejemplo, obtener información sensible mediante la exfiltración. Aquí hay que hacer una distinción entre el término de filtración y exfiltración. ¿Por qué? Porque la filtración se da cuando se roban los datos, o algún usuario de manera accidental da información que no debe dar a un tercero, ¿sí? Eso es la filtración. Pero la exfiltración pues ya consiste en ahora sí que darle esa información al público, ¿no? Entonces ahí son dos términos, filtración y exfiltración. Ahora, ¿esto cómo lo logra? Pues con un malware para ubicar y robar datos, ¿sí? Entonces la exfiltración es el robo de los datos. Alterar o eliminar información crítica afecta las operaciones diarias. Entonces, ejemplo, pues no sé si lo vieron, pero ya ese atacante que tuvimos, que así hay que reconocerlo, ya había cambiado inclusive la descripción del grupo. No sé si lo vieron. Adrián, Christopher. Sí, profe, sí me di cuenta. Sí, pues ya había cambiado la descripción. Entonces, ahí estaba alterando información que, bueno, para fortuna, pues no llegó a más. Pero por eso yo les he estado comentando, ¿no? Si les envía un mensaje, pues obviamente lo tienen que bloquear, porque ese ya es un atacante. Falsificar certificados compromete a las autoridades certificadoras. Sí recuerdan que entre la dinámica del phishing hay un elemento que es la URL, y en la cual como usuarios nosotros en primer término podríamos verificar si ese sitio web está utilizando protocolos de seguridad. ¿Recuerdan cuál es ese protocolo de seguridad que usan los sitios web?
Sí, si no mal recuerdo era el cifrado que le ponen al principio de la URL, el HTTP, algo así. El protocolo HTTP por sí mismo es el protocolo de transferencia de hipertexto, el que utilizan los navegadores para poder enviar y recibir la información de las páginas web y obviamente pues también para visualizar. Pero aquí tenemos que agregarle el cifrado, ¿sí? Y pues recordemos que está el cifrado SSL, su protocolo que en conjunto con el HTTP nos dan como resultado este protocolo cifrado que es el HTTPS. Pero aquí, si un atacante malicioso mediante una autoridad certificadora consigue ese poner pues o en su URL que le certifiquen que es un sitio web seguro y que diga HTTPS, más sin embargo, lo que tenemos que verificar es que efectivamente ese sitio web o ese proveedor, aunque ahí diga HTTPS, o sea, porque vamos más allá, ¿sí? Ahí está comprometiendo a una autoridad certificadora. Tenemos que ir más allá de que sea un sitio legítimo y eso lo vamos a ver en otros elementos o componentes que tenga el sitio web. Entonces, sí es muy importante en este caso que como usuarios vigilemos que lo que estamos nosotros accesando efectivamente sea algo que sea legítimo. Entonces, al falsificar los certificados, comprometen a las autoridades certificadoras. También está la instalación de sniffers, los cuales también nosotros podemos utilizar y les voy a poner una práctica mañana. Ya vamos a entrar al terreno de lo que es utilizar herramientas para poder monitorear el tráfico de la red. O sea, por ejemplo, una herramienta como TCP-Dump, y la cual pues sirve precisamente para estar monitoreando el tráfico de datos, pero pues sí se usa como una herramienta de ciberseguridad, pero pues también los atacantes utilizan ese tipo de herramientas. Entonces, es una cuestión de que cuando existe ese tipo de situaciones, capturan el tráfico de la red. ¿Para qué? Pues para estarlo monitoreando. Y así tenemos otro tipo de eventos que pueden ocurrir. Por ejemplo, los de denegación de servicio, cuando saturan el sistema con múltiples solicitudes. También existe algo que se llama ofuscar ataques futuros. Eso de ofuscar para mí sería como encubrir, porque hay sistemas de detección de intrusiones o IDS. El IDS es un sistema de detección de intrusiones. Por ejemplo, el Suricata es un software para detección de intrusiones. Entonces, es interesante ver su funcionamiento. Ahora, ¿qué necesitamos para estas herramientas? Pues necesitamos utilizarlas con Linux. Entonces, una primera práctica que yo les voy a solicitar es que instalen el sistema operativo Linux en el entorno, para hacerlo más fácil, en el entorno del subsistema de Linux para Windows o subsistema de Windows para Linux, que pues mediante una máquina virtual ahí podemos instalar un sistema operativo de Linux. En este caso, ¿cuál vamos a usar? Kali Linux. Pero bueno, la ofuscación de ataques futuros, eso quiere decir encubrir, o sea, dificultan que los sistemas de detección de intrusiones puedan localizar esos eventos de amenaza. Y bueno, los ataques de man y de middle, que interceptan comunicaciones y también las manipulan. Ahora, esos son solo algunos ejemplos de eventos de amenaza, pero recordemos que hay muchos tipos de ataque los cuales pueden ocurrir. Ahora,
En la siguiente parte del documento se ve la probabilidad de un evento de amenaza. Ahí es donde se le va a asignar un valor. Se le tiene que asignar un valor cuantitativo y cualitativo. Esto en función de qué? De la capacidad o intención del atacante o agente de amenaza o la probabilidad de que ocurra el evento que amenaza a alguno de los o a los tres pilares que hay que cuidar, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, ahí se le va a asignar un valor cualitativo, ya sea de alto, moderado o bajo, y un valor cuantitativo que va de 1 a 3, donde 1 es poco probable y con efectos menores o insignificantes para la organización. Y donde 2 es probable que ocurra con un impacto significativo y 3 que sea casi seguro que ocurra y tenga un efecto severo y catastrófico. Pues las herramientas que les estaba comentando no solamente funcionan ahí. Kali Linux es una distribución de Linux que fue diseñada precisamente para facilitar hacer pruebas a los sistemas y sobre todo también pruebas de penetración. Pero podrías utilizar alguna otra versión o distribución de Linux, como Ubuntu, por ejemplo. Es que tengo una lab en donde ya tengo instalado ahí el sistema operativo de Linux, pero es distribución, la de Linux Mint. Linux Mint. Pues habría que verificar si tienes instaladas esas herramientas que vamos a probar. Maestro, regularmente esas herramientas que usted menciona solamente son para un tipo de herramientas como Kali Linux y entre otras que le había comentado. No en todas las distribuciones bien. Y gracias por comentarlo. Mira, mi recomendación sería que en el subsistema de Windows para Linux instales ese sistema operativo. De hecho, está bastante sencillo hacerlo porque sí se complica a veces, porque si usamos una máquina virtual como VirtualBox u otra, pues hay que hacer muchos pasos, pero ya lo chequé con el WSL y la verdad se me hizo bastante sencillo. Si gustan lo checamos ahorita. Sí, Sí, maestro, puede ser. puede ser. Bueno, ya una vez que le asignamos una calificación a la probabilidad de que ocurra, también hay que asignarle una calificación a la gravedad del evento de amenaza. Es decir, qué tan grave es que ocurra esa situación o que al darse ese evento de amenaza, qué tan grave es para la organización en cuanto a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. O sea, y ahí también se le da un valor cualitativo, ya sea alto, moderado, bajo, o un valor cuantitativo también que va desde 1 a 3, donde 1 pues es el menor efecto, el 2 pues sí, una reducción significativa de funcionalidades y el valor 3 pues sería un impacto severo o catastrófico en las operaciones y activos. Y recordemos que en ese punto pues también lo que veníamos comentando previamente, que también pueda ocurrir que la reputación de la organización sufra un daño y peor aún, que por el no cumplimiento de las normatividades también se den sanciones que pueden ser multas económicas o inclusive pues hasta perder algún permiso para operar, que es lo más grave, ¿no? Entonces pues ahí afecta catastróficamente a las operaciones de la empresa. Ahora, hay documentos, aparte de es un documento base. Entonces sí me gustaría compartir.
Pues el caso que se está planteando. Es una actividad que se denomina registro de riesgos. Se está planteando que en un banco que está situado en una zona costera o una ciudad costera con bajos índices de criminalidad, muchas personas y sistemas manejan los datos del banco. Hay 100 personas empleadas en la oficina y 20 trabajando de forma remota. La base de clientes del banco incluye 2,000 cuentas individuales y 200 cuentas comerciales. Los servicios del banco son promocionados por un equipo deportivo profesional y 10 empresas locales de la comunidad. Existen regulaciones financieras estrictas que requieren que el banco proteja sus datos y fondos, así como mantener suficiente efectivo disponible para cumplir con los requisitos de la Reserva Federal. Bueno, este caso, pues, hipotéticamente se desarrolla en alguna ciudad de Estados Unidos, porque, pues, hace mención a ese organismo, que, pues, viene a ser como el Banco de México acá, ¿no?, en México. Ahora, con esa base se tiene que hacer un análisis para identificar los riesgos. Aquí ya hay unos riesgos que ya están aquí sugeridos, como el compromiso del correo electrónico empresarial y una descripción de ese tipo de riesgo. Una base de datos de usuarios comprometida y la descripción. Filtración de registros financieros, es decir, que esa información se haga pública. Y el robo, pero pues en este caso de dinero, directamente de la caja fuerte del banco. También puede ser que ocurra una interrupción de la cadena de suministro, pero ustedes, en base al documento que acabamos de analizar del NIST, pueden encontrar otras amenazas o riesgos que pueden ocurrir. Ahora, ¿cómo van a completar esta tabla? Pues tienen ustedes 3 columnas. ¿Para qué? Pues para calificar la probabilidad de que ocurra, la severidad, es decir, el tipo de daño que tendría la empresa o la organización en caso que ocurriera ese evento de amenaza. Y por último, ¿qué prioridad le daríamos a este evento? O sea, para poder tomar medidas efectivas. Y hay una pregunta que se tiene que contestar. Bueno, de hecho es la pregunta que se tiene que contestar. ¿Qué posibilidad hay de que ocurran estos eventos de seguridad? O yo le agregaría una pregunta más, que si ustedes identifican otros eventos de seguridad que pueden ocurrir, ¿en base a qué? Pues en base a la descripción que tenemos en la primera página. Entonces, este documento ustedes lo pueden descargar, modificar y ya después pues lo van a enviar para su evaluación. Aquí abajo hay una información adicional describiendo qué son los activos, qué son los riesgos, qué son las descripciones o a qué se refiere y cómo poner la calificación, ya sea usando en este caso números, porque así es como debe de ser, calificando la probabilidad 1 para baja, 2 para moderada, 3 para alta y asimismo también el daño potencial que sufriría el negocio en caso que ocurriera ese evento de amenaza. Y bueno, la prioridad, ¿cómo se calcula? Multiplicando la probabilidad de que ocurra el evento por la severidad y eso nos daría el nivel de riesgo. Y así es como se le daría la calificación a esta tabla que aquí vamos a completar. Y ya por último, pues aquí tenemos un ejemplo de una matriz de riesgo. Ahora, si nuestra calificación fuera alguna de estas, por ejemplo, 9, pues entonces le estaríamos dando, ahora sí que la probabilidad más alta y también el efecto que tendría
sobre la organización más alto, es decir, que eso sería totalmente catastrófico para la organización. Esa es la calificación más alta que podría obtenerse. Y ya pues de ahí, y por eso se ve hasta en color rojo, y ya pues de ahí se va reduciendo el riesgo, ya va pasando por otros colores, ya sea naranja, amarillo, verde y me parece que es un color como gris. En lo que es la probabilidad más baja, que sería muy raro que ocurriera el evento de amenaza y con una severidad muy baja. Entonces, no sé si aquí hay alguna duda sobre ese punto de lo que tienen que hacer para completar esta actividad. De momento no, maestro. Ya si hubiera una, pues ya lo respondido con usted. Muy bien, gracias. Bueno, ¿en qué se van a basar? Pues tienen todos esos documentos que yo les comentaba. Están ahí publicados en la actividad. Pero ¿cuál es el que van a usar de base? El primer documento de Word que dice registro de riesgos .doc X, o sea, el documento de Word. Ahora, los otros son complemento. Aquí dice este documento. Voy a compartirlo. A ver, miren, aquí dice actividad, puntuar los riesgos en función de su probabilidad y gravedad. Aquí viene una descripción de lo que tienen que hacer, ¿sí? Todo lo que tienen que hacer y les da un resumen de la actividad y pues también tomar en cuenta todo lo que vimos previamente sobre el marco de ciberseguridad del NIST. Este es otro. Pues sí, de hecho dice, usted se ha unido a un nuevo equipo de ciberseguridad de un banco comercial. El equipo está llevando a cabo la evaluación de riesgos del entorno operativo actual del banco. Como parte de la evaluación está creando un registro de riesgos para ayudarles a centrarse en la seguridad de los riesgos más vulnerables. Y aquí vienen todos los pasos a seguir para completar la actividad. Entonces, este documento que dice actividad, puntuar los riesgos en función de su probabilidad y gravedad, eso es el documento guía para poder completar el otro documento de Word que les mostré. Y pues también tienen el apoyo con el documento del NIST, el 800, SP800 del NIST. Y tienen una plantilla vacía. Tienen una plantilla vacía que dice registro de riesgos, que es un documento de Google. Aquí se las estoy mostrando. Nada más que aquí todavía quedó pendiente traducir unas partes, ¿no? Pero bueno. Ok. Esa actividad es para el tema 5. Ahora, quiero entrar en el tema que ya también está publicada. Tema 6. Medidas de seguridad en sistemas y redes. ¿Sí se ve? Sí, maestro. Sí, profe, sí, Muy bien. Bueno, ahora aquí entramos
en una parte técnica. Así que bueno, lo que nos debe quedar claro en una red, de hecho yo les complementé con unos videos que ya están publicados. Dice video qué son las redes y cuáles son los dispositivos de redes, que pues sabemos que este tema de redes es precisamente la base de todas las comunicaciones que actualmente tenemos a través de la nube. Entonces, partiendo desde lo que es una red de área local hasta lo que es esa red de redes que es la Internet. Entonces, para entrar a ese tema, por eso ahí me permití compartir esos videos como una base. Pero quiero partir de la base de que los que estamos en este curso tenemos un conocimiento sobre las redes, a reserva que alguien nos comente que tenga alguna duda sobre ese punto. Porque bueno, aquí empezamos por tener este tema de la configuración de los firewall. Ahora, ¿qué son los firewall? Los firewall, pues los firewall son precisamente esos elementos o componentes de hardware o de software que nosotros vamos a configurar para filtrar esas comunicaciones que recibimos de otros hosts y que llegan a nuestra organización. Entonces, a través del firewall vamos a tener una protección para evitar que le lleguen a los hosts de nuestra red o a nuestros usuarios información o comunicaciones que no deben llegar. Ese es un primer muro, ¿no? Por eso se llama muro de fuego, ¿no? Así, firewall. Entonces, mediante la configuración de reglas de entrada y de salida, nosotros vamos a fortalecer nuestro esquema de ciberseguridad. Ahora, los firewall también monitorean de forma constante los logs o accesos, esos logs o autenticaciones que los usuarios hacen, y también las alertas. Los firewall entonces nos sirven como una barrera que filtra el tráfico malicioso y alerta sobre posibles ataques. Ahora bien, ¿eso cómo lo complementamos? Con sistemas de detección de intrusos. Mediante estos sistemas de detección de intrusos vamos a ver una detección basada en firmas y anomalías. Ahora, estos sistemas se pueden instalar en los hosts o en los dispositivos finales o se pueden instalar en la red. Cuando se instalan en los dispositivos finales, solo monitorean el tráfico de estos dispositivos, pero si lo instalamos en un dispositivo de red, pues ahí, como un ruteador, por ejemplo, pues ahí podemos estar haciendo una detección del tráfico, pero de toda la red, o de los datos o la información que llega o sale de la red. También tenemos que resguardar nuestras redes inalámbricas y también nuestras comunicaciones lo podemos hacer mediante redes privadas virtuales o VPNs. En el caso de las redes inalámbricas, mediante la implementación de protocolos cada vez más seguros como el WPA versión 3 y utilizar la segmentación de redes para que no le demos acceso a toda la red, a todos los hosts que se van a conectar a nuestros servicios. También el activar la autenticación multifactor y el monitoreo de los dispositivos que estén conectados. Aquí, por ejemplo, hay un software que se llama Wireshark, el cual podemos utilizar para el monitoreo de nuestras redes inalámbricas. Entonces, pues vamos a hacer alguna prueba por ahí. Y también en cuanto a las redes privadas virtuales, pues estas nos permiten pues prevenirnos de que nos detecten en un momento dado o vean nuestra información privada, sobre todo cuando nosotros nos conectamos utilizando este tipo de servicio. ¿Qué
que utiliza un cifrado de extremo a extremo, y también mediante una política de acceso basada en roles. Es importante cuidar el aspecto de la seguridad. Bueno, perdón, antes de pasar a ese punto, aquí dice mejores prácticas, actualización regular del firmware, cambio periódico de credenciales, es decir, las contraseñas, ¿no? O sea, podemos crear un usuario, pero estar solicitando el cambio de contraseña de manera periódica. Ahora, yo leía un artículo que no es tan recomendable, pero ¿por qué? Porque si le dejas esa responsabilidad al usuario, pues la verdad es que se nos complica a veces ser tan creativos como para poder tener muchos tipos de contraseñas, o digamos